Me llamo María, tengo 58 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. En el umbral de mi hogar, el día del velorio de don Enrique, sentí un frío que me atravesó por completo, como si la puerta misma estuviera sellada con un hielo que no podría romper. Miré la cerradura, ahora insensible y distante, y entendí que en ese preciso momento Laura había cerrado no solo la puerta de la casa, sino también la de mi corazón. Su voz, desafiando la solemnidad del momento, me gritó que no tenía derecho a estar allí, que la casa ahora era de ella. Las lágrimas me amenazaron, pero me las tragué, sintiendo que el dolor se convertía en roca en mi pecho. Creían que estaban a cargo, pero mi esposo nunca me dejó fuera del hogar, pensé, aferrándome a esas palabras como un mantra. La ironía me ahogó, me trataban como a una intrusa en lo que había sido, durante años, el refugio de nuestra vida familiar. La mirada despectiva de Laura, la nula compasión de los familiares que se habían unido a su lado, convirtiendo mi pena en un espectáculo, me desgarraba más que la pérdida misma. En el fondo, el eco de su desprecio reverberaba en mis pensamientos. Recordé cómo la risa de don Enrique solía llenar esos espacios, creando recuerdos de felicidad que ahora se desvanecían como humo. La supuesta tristeza de Laura me parecía una máscara, un intento de ocultar su verdadera naturaleza. La avaricia y la ambición eran sombras que cada día se hacían más largas. Observé a la familia, sus rostros inquietos. Algunos bajaban la mirada, pero otros, sorprendidos, contrastaban el dolor con la fascinación de aquella escena que se desplegaba ante ellos. Nunca pensé que el amor de mi hija se transformaría en un motivo para mi humillación. Mis manos temblaban al recordar todos los sacrificios que había hecho por ella, por la familia. Había abandonado mis sueños para dedicarme por completo a cuidar de Laura y a apoyar a Enrique en su carrera. Todo eso se evaporó en un instante, como las risas en la casa se convirtieron en murmullos que no me incluían. La tristeza se torció en rabia y la rabia en una oscura resolución. Aun en ese momento de desamparo, la fortaleza que siempre había escondido dentro de mí comenzó a despertar lentamente. Decidí que no cedería a la desesperación. Aún tenía algo de mi dignidad. La idea de convertirme en la sombra silente de la que todos se burlaban no era una opción. En el fondo de mi ser albergaba la certeza de que había sido más que una madre y esposa. Siempre había sido el pilar invisible de este hogar. Pasé la mirada por cada rincón de la casa, por cada recuerdo guardado en esos muros, y prometí que no me dejaría doblegar. Mientras las voces de los familiares se desdibujaban, comprendí que la verdad no se quedaría callada. Don Enrique siempre me había considerado su igual, y aunque él ya no estaba, su legado aún me protegía. A pesar de mis lágrimas, la determinación crecía, reafirmando que no estaba sola en esta lucha. La traición me había alcanzado, pero mi fortaleza no iba a dejar que me vencieran. Creían que estaban a cargo, pero mi esposo nunca me dejó fuera del hogar, repetí en mi mente, preparándome para la tormenta que se avecinaba. Tenía que actuar, pero en silencio, con la dignidad intacta. La angustia de perder mi hogar se transformó en un exilio que nunca imaginé vivir. Desde que Laura me cerró la puerta en la cara, cada día se convirtió en una serie de sobresaltos y sombras que acechaban en cada rincón del cuarto de servicio. Allí, el frío del metal, el crujir de las paredes desgastadas y el eco de mis propios lamentos eran mis únicos acompañantes. Este lugar, que antes solo albergaba trastos olvidados, se había convertido en mi prisión. Sentada en una silla desvencijada, con la espalda apoyada contra la pared fría, me encerraba en mis pensamientos. A través de la ventana estrecha, el viento aullaba, mientras las lágrimas escapaban de mis ojos sin que pudiera evitarlo. La brisa al pasar traía consigo los aromas de la casa que una vez amé.
perfume de flores recién podadas y del café que solía preparar para Enrique cada mañana. Ese aroma ahora era un recordatorio punzante de lo que había perdido. Comprendía que esos días de felicidad eran recuerdos que se deslizaban a gran velocidad como un río desbordado, llevándose consigo la luz de mis días. Días se convertían en semanas, y cada instante pasado se transformaba en un refugio mental. Recordaba momentos concretos. Cuando Enrique y yo compartíamos risas en la cocina, él, con su eterna buena disposición, jamás dudaba en darle sabor a nuestros platillos. La calidez de su risa y la forma en que me miraba, como si fuera el centro de su universo, parecían tan lejanos. Aquellos eran momentos en los que hacíamos planes para el futuro de Laura, sueños llenos de esperanza y felicidad. Nunca imaginé que un solo acto podría triturar todo lo bello que habíamos creado. Saqué una foto desgastada de mi billetera, en la que aparecíamos juntos celebrando un cumpleaños. La risa de Laura, pequeña y contagiosa, iluminaba la escena. Pero mirar su rostro ahora era como asomarme a un abismo, donde su inocente felicidad había dado paso a un abrumador deseo de venganza y avaricia. ¿Cómo pudiste transformarte así?, me preguntaba a menudo, sintiendo el nudo en la garganta. Con cada recuerdo olvidado que sacaba de la caja, me enfrentaba a la dura realidad de que la traición había comenzado desde dentro de mi propio hogar. Las muestras de odio hacia mí se convertían en mi costumbre, mientras el tiempo me forzaba a evaluarme. Recordé mis propias flaquezas cuando elegí callar en lugar de confrontar. Se dibujaba ante mis ojos el reflejo de una madre que había hecho sacrificios sin fin, olvidando sus propias necesidades por el bien de su familia. De repente, mi vida parecía hacer eco de mis decisiones. La sombra de mis elecciones se cernía sobre mí como una densa niebla. En medio de este lastre emocional, una rabia contenida empezaba a surgir. La tristeza que una vez se había apoderado de mí se convertía lentamente en un fuego interno que empezaba a chisporrotear. Había comenzado una búsqueda interna, una exploración de mi yo que había dejado de lado durante tantos años. Si había dedicado toda mi vida en hacer felices a los demás, tal vez era tiempo de redescubrirme a mí misma. De mi exilio surgía la chispa de la determinación. En mi aislamiento, los días se convirtieron en semanas de cavilaciones serias sobre mi papel en esta vida. Pasaba horas mirando los objetos que antes me pertenecieron en la casa. Cada uno de ellos contaba una historia, desde el sillón raído del salón donde solía leer hasta las fotografías en las que cada uno de los rostros sonreía anticipando un futuro que ahora parecía distante. En esos días de soledad, el polvo se convertía en mi compañía y las paredes en mi confidente. Un día, mientras limpiaba un viejo álbum de fotos, sentí una oleada de nostalgia. Competía conmigo misma en la búsqueda de lo que había sido mi razón de ser. En cada imagen, cada recuerdo compartido, había olvidado por mucho tiempo cuál era mi voz. La memoria de Enrique comenzó a ser mi refugio. Él siempre había creído en mí, en nuestra capacidad de superar desafíos. Esa creencia me dio la base sobre la cual construir mi propia resolución, por más quebrantada que pudiera sentirme. Comprendí que el amor que había compartido con él jamás podría ser despojado de la historia que había unido a nuestra familia. Fue un amor que siempre había estado presente para rechazar cualquier sombra de egoísmo. Sin embargo, al observar su legado, mis lágrimas no eran solo de tristeza, eran también de transformación. Aquel dolor comenzaba a tomar forma, dejándome la oportunidad de construir un nuevo camino. Tenía que encontrar la manera de honrar el nombre de Enrique y a la mujer que había sido. No permitiría que la ambición de Laura destruyera los lazos que había trabajado por curar.
Era hora de empoderarme y reescribirme, de tomar el control de mi vida una vez más. A medida que mis pensamientos se iluminaban, comprendí que este exilio podía ser la clave para descubrir nuevas capas de mi identidad. La vida me ofrecía un reto que no podía ignorar. La ambición que había destruido mi hogar podría utilizarse para reivindicarlo. Cada día en el que me sumía en mis recuerdos, me acercaba un paso más a comprender que no podría quedarme en el dolor eternamente. Mi vida estaba llena de riqueza, no solo de sufrimiento. Podía recuperar mi voz y morder la vida con la misma pasión con la que Enrique siempre me había animado a hacerlo. Tomé mi tiempo para meditar sobre los sueños que había dejado de lado y comencé a hacer una lista de todo lo que había sido y deseaba volver a ser. Allí estaban mis pasiones por pintar, por escribir, por crear y dar vida a un nuevo mundo donde yo estuviera en el centro de mi historia, donde no fuera solo un eco en la vida de otros. Ya no era solo una triste madre atrapada en la oscuridad de la traición, era un alma vibrante que aún podía regresar a la luz. Con cada corazón palpitante a mi alrededor, la posibilidad de una nueva vida florecía como una flor en el invierno. Aferrándome a esa imagen de renovación, prometí que no miraría hacia atrás. Comprendí que mi historia aún no había terminado. Estaba lista para recuperarla. Cuando los días se convirtieron en semanas, el frío del cuarto de servicio comenzó a sentirse menos severo. La soledad se fue llenando de la esperanza de que el destino me ofrecía una salida. El exilio, antes doloroso, ahora era una incubadora para mi futuro. La vida se reorganizaba en torno a mí, marcando el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Con cada paso que daba, sentía con claridad que estaba forjando mi propio camino, uno que no podría ser arrasado por ambiciones ajenas. Mi hogar era más que paredes y muebles, era el legado de mi amor y mi fortaleza. Con el tiempo lo recuperaría todo, porque al fin y al cabo, había en mí una fortaleza que esperaba ser desatada. No me rendiría. Mi esencia comenzaba a renacer, y con ella también regresaría la dignidad que nunca debí perder. La determinación crecía dentro de mí como un fuego que iluminaba mi ser. Cada día, mientras el sol salía con luz dorada que rozaba mis mejillas, iba dejando atrás la oscuridad que había estado atrapada en mi corazón. La idea de renacer se transformó en un mantra que repetía en silencio, cada vez más convencida de que ya no podía seguir sometida por la ambición destructiva que había acechado a mi familia. Fue en una de esas mañanas cálidas, mientras limpiaba el cuarto de servicio en un intento de darme un nuevo orden en mi vida, cuando me tropecé con una pequeña caja de madera. La había olvidado entre objetos que habían sido descartados en algún momento, cubiertos por una capa de polvo y telarañas. Al abrirla, me sentí atraída por la promesa de un secreto que había quedado escondido durante mucho tiempo. Dentro, encontré una colección de cartas antiguas vieron la luz por primera vez en años. Eran mis correspondencias con Enrique, pero también estaban allí mis notas íntimas, esas que nunca había tenido el valor de compartir. Letras que hablaban de sueños, reflexiones y aspiraciones que se habían perdido en el vaivén de los años. Mientras leía, una mezcla de nostalgia y determinación me invadió. Las palabras llenas de amor y promesas reverberaban en mi mente. Enrique había querido que nuestra vida fuera un reflejo de nuestras pasiones compartidas. Al leer aquellos fragmentos palpitantes y cargados de emociones, me di cuenta de cuánto había olvidado de la mujer que solía ser y de cómo esos sueños inacabados estaban perfectamente alineados con la valentía que comenzaba a recuperar. Una carta, en particular, capturó mi atención. Había sido escrita justo antes del cumpleaños de Laura
en la que Enrique hablaba de la necesidad de crear un legado para nuestra hija, un espacio donde pudiera encontrar su identidad sin ser aplastada por las expectativas ajenas. Debemos enseñarle a volar, había escrito. La profunda verdad en sus palabras me golpeó con fuerza. Enrique siempre había querido dar a Laura la libertad de ser quien realmente era, pero la realidad había sido todo lo contrario. La ambición la había atrapado en una visión distorsionada de lo que debía ser. Me sentí impulsada por un deseo renovado y profundo. Él siempre había creído en mí. Era un recordatorio de que en mis manos también sostenía mi destino. Los sentimientos de impotencia que había experimentado durante aquellos días de sufrimiento comenzaron a desvanecerse ante la posibilidad de que su legado seguía aquí mismo, en mí. En el caos de mis emociones, encontré un nuevo propósito. Las cartas, llenas de urgencia y amor, ofrecían una visión clara sobre el futuro que había sido y la responsabilidad que ahora caía sobre mis hombros. Tenía que proteger no solo el recuerdo de Enrique, sino también el legado real y tangible que él había deseado para nuestra familia. La traición de Laura no podía seguir siendo el centro de mi vida. Tenía que cambiar la narrativa, no solo por mí, sino por enmendar el lacerante camino sobre el que habíamos caminado. Como si el universo mismo estuviera conspirando a mi favor, la idea de buscar ayuda me fue revelando lentamente. Sabía que necesitaría aliados en mi lucha contra la injusticia a la que me enfrentaba. Decidí entonces escribir a un antiguo amigo de Enrique, un abogado de confianza que había trabajado con nosotros en el pasado. No conocía su situación actual, pero mi instinto me decía que era el momento de abrir la comunicación nuevamente. Recogí valor y con manos temblorosas escribí un correo explicando mi situación. Al presionar enviar, un sinfín de posibilidades brotó en mi mente. Pasaron unas semanas de incertidumbre hasta que recibí respuesta. Mario, mi amigo, expresó una profunda preocupación por mí y se ofreció a reunirse. La idea de contarle mi historia me aterraba. Aún así, sabía que era irresistible. La determinación había anidado dentro de mí y no sería fácil detenerme. La reunión estaba programada para el próximo sábado. Mientras aguardaba el día, me sumergí en los recuerdos, en las cartas, en una mezcla de ansias y anhelos. Debía hacer esto. El encuentro con Mario fue un momento revelador. En una pequeña cafetería que solíamos visitar, conté mi historia. Las lágrimas caían sin control mientras relataba los momentos de dolor y la traición que había sufrido. Mario escuchó atentamente. Sus ojos se iluminaban cada vez más a medida que avanzaba en la narración. María, lo que estás describiendo es una injusticia, dijo, su voz tranquila pero firme. Tienes derechos sobre la propiedad de Enrique y estoy aquí para ayudarte a proteger lo que es tuyo. No te equivocas al querer luchar por tu legado. Tu voz también cuenta, no has perdido la batalla. Esa conversación era todo lo que necesitaba para dar un paso adelante. La realidad de que había oportunidades para recuperar lo que había perdido comenzaba a emerger ante mis ojos, y me di cuenta de que había un camino para cambiar esta narrativa. Por primera vez en mucho tiempo, mi corazón se inundó de esperanza. Descubrí que con cada decisión que tomaba, con cada palabra que pronunciaba, estaba reconstruyendo una línea de tiempo que había estado fracturada. Era evidente que había estado sumida en la pena durante demasiado tiempo. Ya no podía ser una víctima ni en la sombra de mis seres queridos. Todo lo contrario, debía convertirme en la heroína de esta historia. De regreso a casa, sentí una renovada energía fluyendo a través de mis venas. Las cartas que había relevado constituían un recordatorio permanente de que todo lo que había soñado aún era realizable. Cuanto más me adentraba en esta lucha, más clara se volvía mi misión. Pronto decidí que no solo iba a legalizar mis derechos sobre la propiedad,
sino que también le haría entender a Laura que nuestra historia, nuestra verdad, debía verse. En su búsqueda ciega de ambición, había olvidado las raíces familiares que brotaban de amor tan profundo. El legado de Enrique, ese hogar que un día había sido un templo de esperanza y amor, estaba a mi alcance. Mis decisiones comenzarían a dibujar un nuevo camino y la oportunidad de recuperar mi propia vida. Reuní todas las cartas, suscribiendo un plan que fusionaba el legado de Enrique con mi renovada luz. El futuro me sonreía con la promesa de una vida transformada. Ya no había espacio para el lamento. Esta energía vibrante emergía de mis recuerdos y sería mi aliada en este nuevo despertar. A partir de ese día, me comprometí a ser la arquitecta de esta nueva realidad. Había encontrado el secreto oculto en las cartas. Lo que había sido un legado compartido con mi esposo se convertiría en una espada en mi lucha por la verdad, el amor y la dignidad que merecía y que por mucho tiempo había sido arrebata. Con fuerza y determinación, comencé a forjar el camino hacia mi venganza moral, uno que nunca había imaginado, pero que significaba el regreso a mi esencia. Con la resolución profundamente arraigada en mi ser, era hora de actuar. No iba a permitir que el dolor y la traición de Laura me retuvieran más. Respiré hondo y comencé mi investigación silenciosa, convencida de que el conocimiento sería mi mayor aliado en esta batalla. La historia de mi vida, la verdad que había sido secuestrada por la manipulación, se convertiría en la base para la reivindicación de mi legado. Volví a contactar a Mario, mi amigo abogado. Decidí que necesitaba no solo su apoyo legal, sino también su conocimiento sobre la historia y las finanzas que rodeaban la propiedad. Nos reunimos de nuevo en la misma cafetería, ese lugar que comenzaba a convertirse en nuestro refugio, y compartí con él detalles que Laura había mantenido ocultos. Necesito saber cómo están las cosas en el registro, le dije mientras movía mi café, cuya amargura comenzaba a ser familiar. Enrique solía hablarme de las propiedades y las inversiones, pero ahora me doy cuenta que su legado podría estar en peligro. Mario me observó con atención, asintiendo en silencio mientras tomaba notas. La seriedad en su mirada me dio la confianza de que estaba en el camino correcto. Con este encuentro comenzó mi educación sobre las complejidades de las finanzas y las soluciones legales. Aprendí que había cuentas y activos que Enrique había dejado bajo mi nombre, pero que fueron ocultados y mal administrados a lo largo de los años por quienes me rodeaban. Laura y su ambición habían distorsionado la verdad y ahora estaban jugando a su favor. Durante esas semanas de investigación, pasé horas revisando documentos que había guardado en una vieja caja de seguridad. Al ir abriendo cada carpeta, cada registro, empezaron a revelarse las huellas del pasado, antiguas facturas de propiedades y contratos que Enrique había firmado. Su mano en cada documento era un aliento de vida que me convencía de que este legado era una bandera que debía enarbolar. Como explosiones de luz, los recuerdos me atravesaban. Era Enrique quien había planeado todo con amor y que, aun en su ausencia, su voluntad seguía presente en cada línea. Todo lo que antes había considerado un mero ejercicio de nostalgia se transformaba en una herramienta poderosa en mis manos. La visión clara de lo que me pertenecía trajo consigo la certeza de que esta lucha iba más allá de mi deseo personal. Era una lucha por la verdad y por el respeto que merecía Enrique. Tenía que demostrar que la ambición desenfrenada de Laura no era suficiente para borrar el legado que habíamos construido juntos. Con la ayuda de Mario, organicé un pequeño plan. Consultamos documentos y revisamos el estado financiero. Cada día, mientras la realidad se intensificaba, me sorprendía de aprender algo nuevo sobre la vida que habíamos compartido.
entendí que Enrique había invertido no solo su tiempo y esfuerzo, sino también su amor en cada proyecto, en cada propiedad que habíamos adquirido. Tomé notas cuidadosas, buscando cada indicio de que había en un papel una verdad oculta a simple vista. Durante esos días de investigación, sentía el ansia de contactar a antiguos amigos y colegas de Enrique, algunos de los cuales habían mantenido contacto a pesar de los años. Preparé varias cartas y correos electrónicos, recalibrando mi historia a cada uno. Contaba sobre el legado que disfrutábamos y la injusticia que se avecinaba. La respuesta de unos pocos fue positiva. Desearon ayudarme, ansiosos por contribuir a la memoria de mi esposo. Recibí invitaciones para reunirme con algunos de ellos en eventos y reuniones del viejo círculo de Enrique. Mi corazón se llenaba de nerviosismo antes de cada encuentro, pero la convicción de que debía actuar por el bien de su legado invertía mi miedo en impulso. Una tarde, llegué a un evento donde se encontraban antiguos socios de negocios, entre ellos, un hombre que había sido clave en las decisiones financieras que tomaron juntos. Al acercarme, la timidez me embargó, pero la gratitud al recordar los días pasados con Enrique me llenó de energía. Compartí mi historia, explicando la situación que vivía y cómo creía que había un camino para proteger lo que él había construido. Los ojos del hombre, llamado Julián, se iluminaron de sorpresa y admiración. María, lo que dices es extremadamente importante. Enrique siempre creía en tu voz y tu capacidad para manejar las cosas. Te haré saber si puedo ayudar. Esas conexiones me dieron una nueva fuerza. Visité consultorios financieros y abogados de confianza que Enrique había usado en el pasado. Con cada sesión se fue cierneando la imagen de un futuro más claro, una red de apoyo que comenzaba a tejerse en torno a mí. El conocimiento era la clave. Cada nueva pieza de información que conseguía comenzaba a cerrar el círculo. Mis antiguos lazos con la comunidad que había creado junto a Enrique se convertían en un refugio de defensa contra la traición. La rabia creciente hacia el comportamiento de Laura y su avaricia se disipó, transformándose en motivación divina. Aprendí a observarla desde la distancia y comprender sus movimientos, vigilando sus estrategias para garantizar el éxito de mi propio plan. Una noche, mientras revisaba los documentos, noté algo extraño en una de las pólizas de seguro. Hice una pausa, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Era un número de cuenta que no recordaba haber visto antes, un activo cuyo valor podría superar el de cualquier propiedad que habíamos discutido. Sin querer, supe que poseer esa información significaba el cambio de las cartas sobre la mesa. Preservar esta información se convirtió en un emblema de mi estrategia. El día que llegue mi encuentro con Laura no estaba muy lejos. Sabía que todo lo que había construido, cada paso del camino que había recorrido, sería parte de la justicia que necesitaba crear. Durante esos días de silencio, me volví un espectro que rondaba en las sombras de mi propia casa. No tomaría represalias a ciegas. Mis movimientos serían calculados y elegantemente precisos. A medida que me sumergía más en esta investigación, comprendía que mi camino no terminaría en la confrontación. Estaba trazando el mapa de mi renacimiento. Era un juego de estrategia en el que cada decisión contaba. La traición de Laura había sido solo el comienzo de un viaje hacia mi reivindicación, y la verdad estaba en mis manos. El momento decisivo estaba cerca, y con el conocimiento que había recogido, me sentiría empoderada para recuperar mi vida, una vida que había quedado atrapada en las sombras por demasiado tiempo. La tensión en mi interior era palpable mientras cada pieza de información se acomodaba en su lugar. Había llegado el momento de actuar y enfrentar a Laura.
Mi corazón latía con fuerza y la determinación se asentaba en mi pecho como un escudo. Sabía que recuperar mi hogar y mi dignidad requería un plan sólido y meticuloso. Me sumergí en la preparación de este paso crucial, consciente de que cada movimiento que hiciera sería decisivo. Las advertencias de Mario aún resonaban en mi mente. La información es poder, María. Comprendía que el valioso número de cuenta que había descubierto era la clave para abrir la puerta hacia la verdad, un activo oculto que tenía el potencial de desbaratar los planes de Laura. Con esta convicción, me decidí a usarlo con astucia. Organicé una reunión familiar con la justificación de discutir la herencia de Enrique. El título de esta reunión era un ancla que atraería a todos los presentes. Con el corazón encogido, me senté a la mesa mientras preparaba el espacio. La tensión era casi palpable. Cada documento, cada carta, cada prueba que había reunido aguardaba ser expuesta en el momento perfecto. La mesa brillaba con la luz de la tarde, pero mi mente estaba inmersa en las sombras de la traición que había sufrido. El día llegó y la casa se llenó con la presencia de mi hijo, Laura, y algunos amigos cercanos. Era un espectáculo angustioso ver a aquellos que habían sido parte de mi vida, pero también sabía que era el momento de reclamar lo que era mío. Laura, con su arrogancia habitual, intercambiaba miradas de desafío. Esa energía fría que emanaba de ella se convertía en combustible para mi determinación. Con un profundo aliento, inicié la conversación. Quería que todos entendieran que el amor y la lealtad no significaban ignorar las injusticias. Necesitamos abordar el tema de la herencia de Enrique. Comencé sintiendo cómo las miradas se centraban en mí. A medida que hablaba, dejé que las palabras fluyeran desde el lugar más profundo de mi ser. He estado revisando las finanzas familiares y he descubierto algunas irregularidades que deben ser discutidas. Esta conversación no es solo sobre dinero, es sobre el legado que Enrique nos dejó y la verdad que debemos enfrentar. La atmósfera, inicialmente tranquila, comenzó a cambiar. Laura se erguía con un aire de desafío que se desvanecía lentamente. Utilicé mi confianza como una espada afilada e introduje la información que había recopilado. Cada hoja de papel era un paso hacia la justicia. Presenté las cartas de Enrique, aquellas en las que expresaba su visión sobre nuestra familia, destacando qué era realmente importante en la vida y cómo había querido que cuidáramos de su legado juntos. Mientras avanzaba con las evidencias, la reacción de cada uno se hacía más intensa. Laura intentó defenderse. Sus argumentos sonaban vacíos como un eco en una cueva. La rapidez con la que sus palabras se desmoronaban me dio poder. Estaba debilitando su estrategia, desnudando sus intenciones subyacentes. Miré a mi hijo, quien estaba cada vez más confundido, navegando entre el vínculo con su esposa y el amor hacia su madre. Finalmente, había llegado el momento culminante de mi presentación. Con una mano firme, saqué la póliza de seguro que había resaltado, ese número que contenía la clave de un activo oculto que podría cambiarlo todo. El silencio se adueñó de la habitación y a medida que mencioné lo que significaba, vi cómo el rostro de Laura perdía color. Un instante de incredulidad cruzó su cara. La arrogancia que había sido su armadura se desmoronaba ante la revelación de la verdad. La incredulidad se reflejó también en los rostros de los presentes. Era un claro indicio de que las dinámicas familiares estaban alterándose y la verdad comenzaba a reinar. El aire se tornó denso, como si un grito en silencio resonara en el espacio. Cada persona allí fue testigo de lo que estaba sucediendo, de la injusticia que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Laura intentó contraatacar, pero sus palabras eran frágiles y perdían peso con cada réplica.
Yo, en cambio, sabía que lo que estaba en juego era mucho más que una simple disputa por bienes. Era una lucha por la recuperación de mi dignidad y la reafirmación de mi papel como guardiana de un legado. No me consideraba solo una víctima, era una madre lista para pelear por su familia. En ese instante, una chispa iluminó el rostro de mi hijo. La confusión dio paso a una comprensión ligera, como si finalmente empezara a ver lo que había estado ocurriendo a su alrededor. La manipulación de Laura no solo había sido cruel, sino que había distorsionado su perspectiva. El peso de la verdad inició su labor en él y sentí la esperanza florecer. La reunión se volvió el catalizador de una nueva narrativa. Las cartas que había mostrado eran más que solo documentos. Eran testamentos del amor de Enrique, su deseo de unidad familiar y la base de todo lo que había luchado por mantener. La resolución que emanaba de mis palabras se filtraba en el ambiente, como viento fresco tras un periodo de tormenta. A medida que el intercambio de palabras fluctuaba, la batalla entre Laura y yo se convirtió en un diálogo por el futuro. La habitación era un escenario donde se trataba de reconstruir la confianza, y yo no iba a ceñirme a los antiguos roles. Este era mi momento, una oportunidad de restablecer la paz y la verdad. Cuando la conversación se calmó, Laura se expresó por última vez, pero su voz ya sonaba débil y sin convicción. Yo había tomado el control y no había retorno posible para ella. La justicia que había buscado con tanto ahínco estaba en el horizonte, y con ella la posibilidad de recuperar no solo mi hogar, sino también mi paz interior. La reunión no solo cerró un capítulo, abrió otro. Al salir de la habitación, sentí que había dado un paso monumental hacia la reconquista de mi vida. Estaba empoderada y lista para enfrentar lo que fuera necesario. Mi viaje aún no terminaba, pero para mí el campo de batalla había cambiado. Era hora de construir no solo un nuevo legado, sino también un horizonte donde la verdad y la dignidad ocuparan un lugar central. Sabía que la lucha valdría la pena. Al fin y al cabo, había comenzado a escribir mi historia. El aire en la sala estaba cargado de tensión tras mi declaración. Laura, ahora acorralada, no podía evitar mostrar signos de pánico en su rostro. Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que traicionaba su fachada de confianza. Mientras observaba cómo su mundo comenzaba a tambalearse, una oleada de satisfacción me invadió. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a emerger como un faro limpiador. Me senté en una silla, cruzando los brazos con la determinación que había cultivado a lo largo de este proceso. Miré a mi hijo, esperando que entendiera que no era solo su madre quien se enfrentaba a Laura, sino también la figura de su padre que había partido. Enrique nos había dejado un legado de amor y unidad, y eso era lo que estaba defendiendo. «No puedo creer que hayas hecho esto», dijo Laura, su voz temblando ligeramente. Intentaba mantenerse firme, pero las grietas eran evidentes. «¿Y tú crees que puedo seguir ignorando lo que hiciste?», respondí con serenidad, observando su incomodidad. Sabía que estaba en control y que cada palabra que pronunciara podía ser decisiva. La conversación se convirtió en un tira y afloja emocional. Laura intentó desviar la atención, alegando que yo no había sido una madre presente, que había dejado que todo cayera en manos de Enrique y que ahora, tras su muerte, pretendía reclamar todo como si me perteneciera. Sin embargo, esas palabras ya no tenían eco. Sabía que la manipulación no funcionaría. A medida que la discusión avanzaba, las preguntas comenzaron a volar. Mis amigos y mi hijo estaban absortos, analizando cada detalle de nuestra confrontación. Pude ver cómo el desconcierto se reflejaba en sus rostros, enfocándose en la hostilidad emocional que brotaba de Laura. Ella había manejado la situación por tanto tiempo que ahora, al encontrarme decidida,
No sabía cómo actuar. Tienes un problema, Laura. Gobiernas todo con miedo y engaño, dije, levantando la voz un poco, pero no por ira, sino por la claridad que quería dar a cada palabra. Es hora de que te enfrentes a las consecuencias de tus decisiones. Se notaba la incredulidad en su rostro. Cada palabra mía la golpeaba como una ola, desbordando la calma que había intentado mantener. Ella estaba acostumbrada a la sumisión, y aquí estaba yo, presentando una nueva narrativa, una historia de resistencia. No tienes derecho a hablarme así, gritó, y su tono reveló su vulnerabilidad. Era evidente que había perdido el control ante la verdad que había expuesto. Mientras tanto, comenzaba a percibir en su mirada un atisbo de desesperación, y eso solo fortalecía mi posición. Decidí no quedarme en el terreno de los gritos. Había vencido a la ira y ahora era momento de la razón. Mi legado tiene raíces profundas en el amor que Enrique nos enseñó. No puedes atacarlo ni destruirlo. Y lo que intentas hacer no solo es inmoral, es un gesto final de una guerra que ya perdieron. Al decir esto, tomé un suspiro, recibiendo la energía de la decisión que había tomado. El apoyo de aquellos que me rodeaban sentía como un escudo protector, y cada incógnita que había compartido con Mario, mis amigos y la comunidad detrás de mí se convertía en un poderoso aliado. Los minutos se alargaron y vi cómo Laura intentaba encontrar una forma de salir de esta trampa que ella misma había desarrollado. La confusión la mantenía en el limbo, mientras yo avanzaba cada vez más en la claridad y la seguridad de mi postura. Comenzó a murmurar una serie de excusas difusas, pero ya no tenía sentido. Estaba directamente responsabilizándola de sus acciones como si su manipulación fuera un juego y no el daño genuino que había causado. Mis amigos, al ver lo que estaba ocurriendo, comenzaron a interpelar a Laura también. Si realmente lo que buscas es lo mejor para esta familia, ¿por qué actuar de esta manera?, preguntó una amiga que había sido testigo de su comportamiento manipulado. La defensa de Laura se desmoronaba y ella lo sabía. Fue en ese momento, mientras todos estaban concentrados en la discusión, que mi hijo rompió el silencio. Nunca quise ver lo que estaba realmente pasando, pero ahora me doy cuenta de que el legado de papá es lo único que realmente importa, y no puedes jugar con eso, Laura. Sus palabras resuenan en la habitación como un eco liberador. Finalmente, cuando el muro de confusión se rompió, Laura se vio obligada a enfrentar la verdad de su posición. Su rostro se tornó sombrío. El miedo había reemplazado la arrogancia y su mirada se volvía cada vez más desolada. Estaba atrapada en sus propias redes de engaño. Esto no termina aquí, dijo finalmente. Su voz era un susurro, solo para que los presentes lo escucharan. Sentía que la batalla había pasado a otra fase y que la verdadera contienda solo estaba comenzando. No se trata de terminar algo, sino de construir algo nuevo, repuse con resolute. Te has hecho daño a ti misma al intentar hacer daño a otros, pero ahora yo decidiré hacia dónde vamos como familia. Comenzaron a surgir las primeras señales de comprensión entre los presentes, y eso se vio reflejado en los rostros de mis amigos. Se abrió un nuevo territorio de posibilidades, y había logrado encender esa chispa de cambio que tanto necesitaba. Laura, quien había creído que dominaba este juego de poder, se percató de que estaba siendo despojada de su control. La lucha por la verdad de Enrique había encendido algo profundo en mí, y eso contrastaba con un rechazo a la manipulación que había tenido que soportar durante tanto tiempo. Enrique no quería que esta familia estuviera dividida. Su legado es la unión, y es hora de que dejemos atrás el miedo que has alimentado, dije con firmeza, sintiendo que la verdad resonaba entre nosotros. Los rostros a mi alrededor empezaron a asentir lentamente.
Laura quedó atrapada en su propio juego, comprendiendo que su caída era inevitable. La batalla que había comenzado en una habitación pequeña podría convertirse en un cambio de dirección para el futuro de nuestra familia, donde la verdad y el amor finalmente prevalecieran. A medida que la confrontación culminaba, pude sentir una mezcla de emoción y liberación. Había reclamado mi lugar, alzando mi voz en un coro de verdad y dignidad. Había llegado a esta confrontación lista para defender lo que había sido legítimamente mío, y ahora, con el peso de la verdad a mi favor, me sentía más fuerte y más segura. La victoria estaba cerca. La caída de Laura había comenzado, y con ella, la construcción de un nuevo legado donde el amor y la integridad ocuparan un lugar central. Estaba lista para dar ese paso hacia la reconciliación y la sanación. Había comenzado a forjar el futuro que merecíamos, y en mi corazón sabía que la vida que había soñado no era solo una posibilidad, estaba al alcance de mi mano. El eco de la verdad aún resonaba en la sala, llenando el aire con una nueva energía. Laura, visiblemente derrotada, se mantenía en pie como una sombra, comprendiendo que había perdido el control. La confrontación no solo había desenmascarado su manipulación, sino que también había iluminado un camino hacia un futuro donde la verdad y el amor podrían prosperar. Mis amigos se acercaron a mí después de aquel intenso intercambio. Sus rostros reflejaban sorpresa y admiración por la valentía que había mostrado. Sentí una oleada de agradecimiento por su apoyo incondicional. Había sido un momento crucial, y yo, a pesar de las dudas y los temores, había reclamado mi lugar. Mi hijo se acercó, todavía sorprendido por lo que había presenciado. «No sabía que tenías tanta fuerza, mamá», me dijo, sus ojos brillando con nuevas emociones. Su voz era un susurro lleno de reconocimiento, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la conexión entre nosotros se estaba reconstruyendo. «Esa fuerza siempre ha estado dentro de mí», respondí, acariciando su brazo. Solo necesitaba enfrentar mis miedos y recordar quién soy. La verdad es más poderosa que cualquier mentira. Decidí que era el momento ideal para preparar una cena especial. El aroma del café y la comida llenó la cocina creando un ambiente de calidez. Quería que esta fuera una noche para recordar, un espacio en el que pudiéramos reconectar de verdad. A medida que compartíamos lo que nos había pasado, lentamente comenzamos a abrir nuestros corazones. Hablamos de nuestros deseos olvidados y de los sueños que habíamos mantenido en silencio. Fue conmovedor escuchar a mi hijo hablar de su pasión por la música, un deseo que había estado escondido bajo la presión del conflicto familiar. Mientras tanto, el recuerdo de Enrique se convirtió en un simbolismo de amor y fuerza, un legado que debíamos honrar al construir un hogar donde la verdad y la unión fueran la norma. Esa noche, acordamos que cada aniversario de su partida sería una celebración de lo que había compartido con nosotros, un espacio para recordar lo bueno en vez de enfocarnos en la tristeza. Con el paso de los días, el ambiente en casa se iba normalizando. Laura, aunque aún tenía algo de presencia, comenzaba a separarse de nuestra vida. Su habilidad para manipular había fracasado. Cuando llegó el momento de abordar nuestro futuro, lo hicimos con claridad. Pusimos en claro que ya no había espacio para las mentiras en nuestra familia. La conversación fue firme, pero no hostil, más bien un paso necesario hacia la sanación. Mientras cuidaba mi jardín, disfrutaba del aire fresco y el calor del sol en mi rostro. Las flores que había cultivado comenzaban a florecer, simbolizando el crecimiento de la nueva vida que comenzaba a afianzarse. Agradecía cada nuevo brote y con cada rayo de sol sentía que mi vida se transformaba. Me comprometía a cuidar de mi entorno y de mí misma,
sabiendo que el florecimiento de cada planta representaba mi propia renovación. Comencé a conectar de nuevo con mi comunidad. Participar en grupos de apoyo me brindó nuevas amistades y un sentido de pertenencia. Mientras compartía mis experiencias con otras mujeres que habían enfrentado diversas adversidades, sentía que esas historias resonaban con mis propias luchas. Nos uníamos en un lazo de apoyo mutuo, cada una ayudando a la otra a sanar. Mi hogar se convertía en un refugio de risas y amor. Los días grises de dolor y desconfianza empezaban a desvanecerse. Las risas de mi hijo y la compañía de mis amigos llenaban cada rincón. Había reclamado mi lugar dentro de la familia y, al hacerlo, educado a mi hijo en el valor de la verdad y la conexión. En el fondo de mi corazón, sabía que la vida aún tenía mucho que ofrecerme. Con las riendas de mi destino en mis manos, podía construir un futuro que nunca pensé posible. La verdad y el amor se convertirían en los pilares de esta nueva vida. Finalmente, era el momento de florecer por completo, de vivir plenamente y de permitir que mis sueños se materializaran. Existía una profunda satisfacción en todo lo que experimentaba. Mirando hacia el horizonte, sabía que, aunque el camino aún podía tener desafíos, cada paso que daba me acercaba más a la vida que merecía. Había empezado a escribir mi propia historia, una llena de luz, amor y esperanza, donde el pasado ya no definiría mi futuro, sino que se convertiría en una puntuación, una nota que resonaría en la melodía de mi nueva vida.